Si hicieras una encuesta en las iglesias evangélicas con la pregunta, ¿sigue siendo Israel el pueblo escogido de Dios? ¿Quedan aún promesas de Dios para los judíos? ¿Tiene importancia para el reino de Dios lo que sucede actualmente en Israel? Te sorprenderías de saber que para muchos cristianos Israel ya no es el pueblo de Dios, es una nación entre las demás, no tiene relevancia bíblica, no tiene importancia profética. La teología del reemplazo, conocida como supersesionismo, enseña que Israel ha sido reemplazado por la Iglesia. Las promesas de Dios dadas una vez a Israel pertenecen ahora a la Iglesia. El antisemitismo, el odio a los judíos está creciendo más y más en el mundo, pero también está aumentando entre los cristianos. Esto lo comprobamos al escuchar la opinión de muchos líderes cristianos sobre el conflicto de Israel contra Hamás, Hezbollah e Irán. Muchos creyentes se dejan persuadir fácilmente por los medios seculares de comunicación que en vez de informar se dedican a dar una opinión que nadie les pidió, siguiendo claramente una agenda contra Israel. Por supuesto, hay cristianos informados, conocedores de las Escrituras, de los planes del Mesías Jesucristo por encima de cualquier corriente denominacional o escuela de pensamiento. Pero muchos cristianos están subestimando al enemigo. Su forma descuidada de pensar es muy conveniente para los planes de Satanás y se hará más evidente cuando la hora de la prueba, la gran tribulación del anticristo, haga apostatar a muchos de ellos, entregándose unos a otros y entregando especialmente a los judíos en manos del anticristo. Es verdad que muchos judíos son duros para aceptar al Mesías Jesucristo, pero las Escrituras también dicen que incluso este endurecimiento, este velo que impide a Israel reconocer a su Salvador, tiene como propósito la entrada de los gentiles a la salvación. Por tanto, antes de señalar la incredulidad de los judíos, debemos tomar en cuenta este misterio para no ofender al Señor por ignorancia, por descuido o por prejuicios de falsos maestros que enseñan la teología del reemplazo. Es un hecho que Dios ha bendecido a todas las familias de la tierra a través de Abraham, como Él lo prometió. Sabemos que lo mejor de nuestra civilización occidental descansa en la herencia espiritual y las leyes que Dios le dio a Israel. El historiador Francisco Hill White ha investigado la historia moderna de los judíos y sus contribuciones a nuestra cultura occidental. Sabemos que muchos judíos, especialmente muchos de sus líderes, han sido rebeldes contra Dios. Los profetas, incluyendo Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo, denunciaron su incredulidad, exhortándolos al arrepentimiento para recibir el perdón de pecados y su entrada al reino de Dios. Su rebeldía ha sido castigada severamente por Dios, pero no para destruirlos ni desecharlos como muchos malentienden, sino para restaurarlos. Los estudiantes de las profecías bíblicas sabemos que aún queda para Israel un castigo, el último y el peor de todos, el más severo para los últimos tiempos, y entonces habrá redención y restauración para el remanente de Israel, tal como lo reveló Dios a los profetas. Mientras tanto, hay un velo que impide a los judíos reconocer a su Mesías Jesucristo por causa de la salvación de los gentiles, pero no siempre será así. De hecho, ese tiempo ya se está acabando. Con esto en mente, vale la pena señalar algunos de los argumentos de los judíos que no aceptan a Jesús como el Mesías y que es motivo de confusión también para muchos cristianos. Prepárate para desentrañar uno de los misterios más grandes de las Sagradas Escrituras. Yo soy Luis Disidente, pensador cristiano independiente, y te reto a poner a prueba todo lo que expongo en este video. El Mesías esperado que no llegó. Un Mesías de paz y justicia no es un deseo exclusivo de judíos y cristianos, sino de todo el mundo. Este deseo se manifiesta más en temporadas electorales y en tiempos difíciles cuando elegimos a nuestros gobernantes. La decepción llega cuando los gobiernos, en vez de traer justicia y paz, engañan al pueblo convirtiéndose en dictaduras corruptas. Sin embargo, los judíos, mientras siguen esperando al Mesías, los cristianos creemos que Él ya hizo su primera visita a este mundo como Jesús de Nazaret. El Nuevo Testamento relata su primera venida, su mensaje y su invitación a todos a entrar a su reino eterno, el cual traerá consigo en su segunda venida. Daniel 2:44, refiriéndose a ese reino, dice:
El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Y Apocalipsis 11:15b, refiriéndose a ese mismo hecho, dice: El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Pero los judíos que no aceptan a Jesús como el Mesías señalan que los profetas anunciaron que cuando el Mesías venga, traerá paz a la tierra, liberará a su pueblo del yugo de sus opresores, y la tierra estará llena del conocimiento de Dios, tal como dice Isaías 11, cosas que Jesús no cumplió. Es verdad que Daniel 9:26 dice que el Mesías sería muerto o cortado y no tendría nada. O Isaías 53, cuando habla del Mesías como siervo sufriente, que no había hecho violencia ni había engaño en su boca y que se entregaría a sí mismo como ofrenda de expiación, no habla de su muerte ni de su resurrección, y menos aún de una segunda venida. No hay ningún pasaje en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que hable de dos venidas del Mesías. ¿Cómo respondemos a esta objeción? Pues de la siguiente manera. Profecía interrumpida sin explicación. Como sabemos, Pedro en Hechos 2, cuando cita al profeta Joel para explicar el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, no dijo nada de los versículos 19 al 21 que citó de Joel 2, 30 al 32, que hablan del día de la ira del Señor. Esta pausa, interrupción o intermedio de la profecía tampoco es aclarado en el Nuevo Testamento. Esto explica en parte las altas expectativas de la iglesia primitiva de que serían testigos de la segunda venida de Cristo, del día del Señor y del cumplimiento total de todas las profecías. No les había sido revelado ningún intermedio de cientos, incluso miles de años en la cual estamos situados nosotros. Muchos maestros de la profecía, al ignorar este intervalo, esta interrupción, enseñan que gran parte del Apocalipsis, Mateo 24, Lucas 21 y las profecías de Daniel son profecías que ya se cumplieron. Pero si lees Joel 2, que habla del día del Señor, e incluso Daniel 9, que habla de las 70 semanas decretadas antes de la restauración de Israel, te darás cuenta de que es imposible concluir que el día del Señor y la restauración de Israel de hecho ya se hayan cumplido. Los tesalonicenses estaban confundidos y no sabían de esta interrupción. Creían que la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él ya habían acontecido. Por eso Pablo les escribió: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Me temo que, al igual que los tesalonicenses, muchos creyentes hoy en día se dejan sacudir fácilmente en su modo de pensar y se alarman por espíritu o por palabra de predicadores como si fuera palabra de Dios, creyendo en falsas predicciones del arrebatamiento y del fin del mundo, sin comprobar lo que escuchan en las Escrituras. Este descuido refleja la confusión que habrá con mayor intensidad en los últimos tiempos en la Iglesia. Pablo advierte que antes del día del Señor y de nuestra reunión con Él vendría primero gran apostasía. Esta apostasía es la misma que advirtió Pablo también a Timoteo. Esta apostasía es la misma que el Señor advirtió también a sus discípulos en Mateo 24. El contexto de estos tres pasajes es el mismo: los últimos tiempos antes del día de la ira de Dios. Pero junto con esta apostasía viene también el hombre de pecado, el anticristo, el desolador, la bestia, adjetivos que usa la Escritura para referirse al mismo hombre. Esta misteriosa interrupción de Joel 2 le fue ocultada al Israel antiguo como a la iglesia del primer siglo. Esta interrupción tiene como propósito, como ya vimos, la entrada de los gentiles a la salvación como sabemos hoy. Por eso Pablo escribió a los romanos:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la iniquidad de Jacob. Romanos 11 del 25 al 26. Este endurecimiento de Israel es parcial, es temporal, tiene un límite, tiene una vigencia. Cuando los gentiles terminen de entrar a la salvación, escribió Pablo, todo Israel será salvo. ¿Y cómo será salvo Israel? El libertador, el Mesías Jesucristo, vendrá de Sión, explica Pablo. Dios en su misericordia y amor por el mundo detuvo la profecía y está esperando, aunque no por mucho tiempo. El tiempo es limitado. Dios había tenido planeado salvar a los gentiles desde la antigüedad. Sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos 9:26 y Oseas 2:23. Pedro mismo se ve sorprendido cuando recibe en éxtasis la orden de hablar de la salvación también a los gentiles. Hechos 10 del 10 al 15. Leer también Hechos 11 del 1 al 18. Es verdad que la iglesia primitiva esperaba ver la segunda venida de Cristo en aquel tiempo, aunque ignoraba la pausa de Joel 2. Incluso el Señor mismo dijo a sus discípulos, «En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino». Mateo 16:28. Pero las cartas de Pablo a los tesalonicenses no parecen haber convencido a todos los creyentes. La doctrina de la inminencia enseña que Cristo podría volver en cualquier momento sin ningún evento previo. Es posible que esta misteriosa interrupción la haya puesto el Padre en su sola potestad, al igual que los tiempos y las sazones mencionados en Hechos 1 del 7 al 9, aunque esto es especulativo. Esta misteriosa interrupción también encuentra su cumplimiento en la gran diáspora de los judíos a partir del año 70 después de Cristo, cuando el segundo templo fue destruido, tal como el Señor lo anunció a sus discípulos. En Levítico 26 y Deuteronomio 28 están escritas las maldiciones contra Israel como consecuencia de su rebeldía contra Dios. Y entre estas maldiciones destaca la diáspora de Israel por todo el mundo, tal como literalmente se cumplió. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres han conocido. Deuteronomio 28:64. Pero aún así, aún con su rebeldía, Dios no los desechó para destruirlos. No desechó a Israel. De hecho, Moisés también escribió, «Sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios». Levítico 26:44. Dios, como dice este texto, sigue siendo el Dios de Israel. Y Pablo de hecho lo confirma en Romanos 11. Con esto en mente debemos tener cuidado del antisemitismo creciente en la Iglesia, tanto en las denominaciones principales como en el resto del mundo evangélico. La teología del reemplazo ha tergiversado las palabras de Pablo. Estos predicadores desconocen en realidad las profecías. La verdad es que no les interesa. De hecho, rara vez hablan de ellas. Solo replican lo que aprendieron en el seminario y nada más. Sin embargo, el Señor cumplirá sus promesas a Israel a pesar de que muchos de ellos no han creído. Hacer declaraciones generalizadas como decir que Israel es una nación apóstata es lo mismo que decir que los mexicanos son narcotraficantes o que los Estados Unidos es una nación pagana por la disminución de creyentes en ella en los últimos años. Lo cierto es que en Israel hay un remanente de Dios que recibirá las promesas hechas a los patriarcas. También es cierto que hay mucho pueblo de Dios en México y al igual en Estados Unidos. El final de la interrupción profética. Sabemos por Pablo que antes de la segunda venida del Mesías Jesucristo será primero revelado el hombre de pecado, la abominación desoladora mencionada por el Señor Jesús en Mateo 24:15, la misma de que habló Daniel en el capítulo 9:27.
Pablo habla de otro misterio sobre este desolador, o anticristo. Escribió: ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2 del 6 al 8. En otras palabras, cuando sea quitado el que está deteniendo la manifestación del anticristo, entonces será quitada también la pausa que impide el cumplimiento final de todas las profecías. Si leemos con cuidado los eventos que se desatan al romper los sellos del rollo del Apocalipsis 5 y los comparamos con los eventos de Mateo 24, vemos que los dos pasajes hablan de los mismos eventos finales. Pero llama especialmente mi atención que en Apocalipsis 4 nadie puede abrir el rollo, sino únicamente el Señor Jesucristo. Este rollo, mi estimado oyente, todavía en esta fecha no ha sido abierto. Este rollo será abierto por el Cordero, nadie sabe cuándo. Pero cuando lo haga será muy evidente por los eventos específicos que describen y que no se detendrán hasta el final del siglo. Estos eventos se cumplirán literalmente dentro de un periodo de tiempo muy específico, la semana 70 de Daniel. Si Dios permite, profundizaremos en ello más adelante. Los acontecimientos actuales en Israel son muy importantes y no debemos ignorarlos. Los temblores en diferentes partes del mundo, los huracanes, los eclipses, la guerra en Ucrania, los cambios políticos en todo el mundo son importantes y probablemente algunos de ellos apuntan hacia los eventos finales. Pero no debemos confundirlos con los eventos que describen estos pasajes. Entender la interrupción de la profecía y su posterior reanudación es crucial para comprender los eventos proféticos que se cumplirán literalmente en los últimos tiempos. Estos eventos afectarán a la Iglesia, a los judíos y al mundo entero. La restauración profetizada de Israel. Los discípulos de Jesús, como todo israelita, esperaban la restauración de Israel por el Mesías, como lo habían anunciado los profetas. Por eso le preguntaron a Jesús antes de ascender al cielo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Hechos 1:6. Anteriormente el Señor les había dicho: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero ellos le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Dos eventos ligados en esta pregunta, uno a continuación del otro. En respuesta, el Señor Jesús dijo detalladamente una sucesión de eventos de manera casi cronológica. Y para garantizar sus palabras les dijo que del templo que estaban contemplando no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada. De su respuesta en Mateo 24 obtenemos el siguiente orden de eventos antes del fin. Primero, muchos vendrán en su nombre. Muchos impostores que se harán pasar por Cristo. Segundo, oirán de guerras y de rumores de guerras. Me llama la atención este pasaje debido a que en la actualidad es difícil no enterarse de lo que sucede en el mundo, a menos que estés aislado o escondido, sin acceso a la infraestructura de las grandes ciudades y de las comunicaciones. Tercero, habrá hambres y terremotos. Cuarto, los entregarán a tribulación y los odiarán. ¿A quiénes? ¿A quiénes entregarán y odiarán? ¿A los judíos? Sí, claro, a los judíos también. Pero ¿quiénes profesan el nombre de Cristo? ¿Tú profesas el nombre de Cristo? ¿Vives para Cristo? ¿Tu esperanza está en Él? Si tu respuesta es sí, y si te toca vivir los últimos tiempos, estas advertencias te incluyen, al igual que las que siguen. Muchos tropezarán y caerán, y se odiarán. Esto también lo dice Pablo en 1 Timoteo 4, del 1 al 2. Se levantarán muchos falsos profetas. El amor de muchos se enfriará. El evangelio del reino se predicará a todas las naciones como testimonio. También podemos ver este paralelo en Apocalipsis 14:6.
Aquí el Señor hace una pausa para advertirles que cuando vean la abominación de la desolación de la que habló Daniel, los que estén en Judea huyan, porque habrá entonces una gran tribulación como nunca la hubo. Pero por causa de los escogidos, esos días de tribulación serán acortados. Advierte por segunda vez no hacer caso a los falsos cristos y los falsos profetas con sus señales engañosas, y que no salgan de donde se hayan escondido. Inmediatamente después de la gran tribulación, y presta atención aquí porque esto sucederá después de la tribulación y no antes. Tribulación, repito, ¿para quiénes? Para los escogidos, los creyentes por causa del nombre de Cristo. Inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, anunciando el día de la ira de Dios, como profetizó Joel 2:31 al 32. Los días de gran tribulación serán acortados o interrumpidos por la señal de Cristo en su segunda venida. ¿Y qué sucederá? El arrebatamiento, el rapto de los escogidos. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor continúa hablando con sus discípulos acerca de su segunda venida. Muchos predicadores enseñan que la iglesia no pasará por la gran tribulación, y he notado que muchos confunden la gran tribulación con el día de la ira de Dios de Joel 2 o Sofonías 1. Otros enseñan sin pruebas bíblicas que toda la semana 70 de Daniel es la ira de Dios. Estas enseñanzas están basadas en interpretaciones forzadas y descontextualizadas de las Escrituras. La simple lectura natural de Mateo 24, en palabras del Señor Jesús, desmiente estas posturas teológicas. Si cuando estos maestros enseñan que la iglesia no pasará por la gran tribulación, se refieren a que no pasará por el día de la ira de Dios, de juicio, estoy completamente de acuerdo con ellos. Si esto quieren decir, entonces no llamen a este evento gran tribulación, sino el día del Señor, pues la gran tribulación es satánica, es del desolador, es del anticristo y su coalición de 10 naciones, pero la ira del día del Señor es para los malvados, para el desolador, para la bestia, para quienes se dejen persuadir por la marca de la bestia. En Mateo 24:29 el Señor Jesús entonces retoma la profecía pendiente de Joel 2, el día de la ira del Señor, y la empalma con su segunda venida, quitando la pausa interpuesta para que la profecía se cumpla en su totalidad. Dos eventos, la señal de la venida de Cristo y el día del Señor, los dos eventos uno a continuación del otro, primero la venida de Cristo con el arrebatamiento de sus escogidos, cuando Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo de los cielos hasta el otro. O como Pablo señaló a los tesalonicenses, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Inmediatamente después vendrá el día del Señor para juicio y destrucción de los impíos. El mismo Pablo esperaba estar vivo durante la gran tribulación para después ser arrebatado junto con los demás escogidos, resucitados. Quiero advertirte, mi estimado oyente, del peligro de abrazar la enseñanza de que la iglesia no pasará por la gran tribulación o que esas profecías están reservadas solo para los judíos, ya que no estarás preparado para huir, no sabrás distinguir a los falsos cristos, corriendo el gran riesgo de apostatar y perderte. Podrías por miedo a morir traicionar a tus hermanos, como advirtió el Señor Jesús en Mateo 24:10 y Pablo a Timoteo. Pero nuestra salvación está asegurada si permanecemos en el Señor Jesucristo. Él es la vid verdadera, y separados de Él nada podemos hacer. Mateo 24 es una cita literal de las palabras del Señor Jesús, por lo que adquiere mayor significado.
Como ovejas del buen pastor, escuchemos su voz para no ser destruidos por los lobos. Ninguno que haya estado entre nosotros, pero que no haya sido de nosotros, puede apostatar. La apostasía, mi estimado oyente, solo es posible en un creyente verdadero que niega a Cristo apartándose de la fe. El Señor Jesús finalmente responde la pregunta hecha por sus discípulos en Mateo 24:3. ¿Cuál será la señal de tu venida? Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:30. Con la segunda venida del Señor y el arrebatamiento de sus escogidos, se quitará la pausa a la profecía para dar cumplimiento al día de la ira de Dios. Y así queda respondida la objeción de los judíos que esperan la restauración de Israel. Su libertador Jesucristo vendrá de Sión y cumplirá las promesas hechas por amor a Israel y a los patriarcas. En el siguiente video hablaremos de la semana 70 de Daniel y su relación con el Apocalipsis. Esta profecía ha traído también mucha confusión entre los creyentes, pero es crucial entenderla como parte del conocimiento que Dios desea darnos. Recuerda que este canal es independiente, sin ningún compromiso con ninguna escuela de pensamiento. No me importa cambiar mi interpretación de la profecía si a la luz de las Escrituras se comprueba que estoy equivocado. No tengo ningún compromiso con nadie como para no cambiar. Espero que este video haya sido edificante para ti. Mantengamos viva la esperanza del regreso de Cristo en su reino eterno. Te exhorto a ser celoso, a estudiar este video con atención y desmentirlo si estoy equivocado, pero con honestidad, amando sobre todo al Señor Jesucristo. Escríbeme en la caja de comentarios, dale like a este video y compártelo. Con eso me apoyas para que YouTube lo difunda. Yo soy Luis Disidente. Que Dios te llene de su paz y nos vemos en el próximo video.